IPB 180 es nuestro proceso de discipulado como iglesia. Queremos presentarte cada uno de los pasos. El tercer paso es conecta con otras personas. Como iglesia creemos que lo más importante es estar rodeado de las personas correctas y creemos que juntos podemos llegar más lejos en esta travesía. IPB es mucho más que una organización, es una familia. Nuestro anhelo más grande es que podamos en IPB encontrar un grupo de personas con las que puedas hacer juntos esta travesía. La mejor manera de que esto suceda es integrarte a un grupo enlace. Tenemos grupos en varios lugares de la ciudad y estos son pequeños grupos de personas donde sucede una gran transformación. Y en estos grupos lo que hacen es tratar temas de la Biblia y convivir. Cada semana se reúnen y son grupos increíbles. También tenemos reuniones más grandes donde vas a encontrar gente con la que tienes cosas en común y los temas de esas reuniones están hechas especialmente para ti. Hay grupos de mujeres, de hombres, de matrimonios, de jóvenes, de adultos mayores. Y de verdad esperamos que te puedas integrar a uno. Ahí es donde va a ser transformada tu vida. Estamos hablando, como bien dijo Patty, de IPB 180. IPB 180 es nuestra trayectoria de crecimiento o de desarrollo espiritual, ¿sí? Y le llamamos IPB 180 porque es Iglesia Palabra de Vida y 180 porque es un cambio de 180 grados. A veces las personas se confunden y dicen, tuve un cambio de 360 grados. Y digo, o sea que quedaste en el mismo lugar. Le diste toda la vuelta al círculo y quedaste en el mismo lugar. Es fácil hacernos bolas con esto, pero el cambio radical opuesto es de 180 grados. Es que vas en una dirección, Jesucristo te intercepta y te dice, no, compadre, es para allá. Y eso es lo que ha sucedido con la vida de cada uno de los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Por muy buenos que creamos que éramos, ¿sí? Una vez que nos topamos con Cristo nos damos cuenta de que estábamos caminando en la dirección opuesta a Él. Y Él dice, no, mijito, no es para allá, es para allá. Y así empieza el cambio en nuestra vida. Entonces, IPB 180 es el proceso que utilizamos en esta iglesia para llevarte de ser un invitado el domingo a ser un líder. Los pasos intermedios que te convierten de alguien que llegó aquí, que te dijeron, oye, ve ahí a Palabra de Vida, y que eres un invitado que tal vez no conocías a Cristo, tal vez sí, o tal vez ni lo conocías y lo conociste aquí, entregaste tu vida, y de ahí todos los pasos que necesitas para convertirte en un líder que inspire e influencie personas. Amén. De eso se trata. Y tiene 5 grandes etapas. IPB 180 tiene 5 grandes etapas que son conoce, conecta, crece, sirve e inspira. Y cada una de estas etapas tiene todo su punto, sus actividades, sus instrucciones y todo. Y Robbie les habló la vez pasada de conoce, que es el primer paso. Conoce, donde conoces a Dios, ya sea que porque viniste aquí un domingo, fuiste a un encuentro o llegaste a un grupo en casa invitado, o la forma en que tú llegues y conoces a Dios por primera vez. Ese es el primer paso. Y los domingos son muy importantes para eso, ¿ok? Pero luego ya vienen los demás pasos. Y cuando Robbie habló de conoce el domingo pasado, ¿se acuerdan? Un mensaje muy padre. Y él decía, platicó la historia de cómo conoció a Luis Giglio en persona, ¿verdad? Yo creo que nomás la compartió para que supiéramos que es amigo de Luis Giglio, ¿okay? Porque realmente ni apoya su argumento ni nada. O sea, si lo analizas, ni siquiera apoya el argumento. No te creas, fue un mensaje excelente de Robbie. Si no estuviste aquí, por favor, venlo en YouTube. Porque se aventó un mensaje muy, muy, muy alentador, muy padre, muy personal, muy ilustrado con casos de la vida real. Y él se centró mucho en la idea de que Dios nos conoce por nombre y está muy padre. Y ahí encaja lo de Luis Giglio, ¿ok? Hoy vamos a hablar de Conecta, que es la siguiente etapa. O sea, en Conoce hay una serie de procedimientos y luego en Conecta hay otras cosas. Conecta es básicamente que el Señor nos pide que conectemos con otras personas. ¿Sí? Que lo conozcamos a Él, que conozcamos su iglesia y luego en la siguiente etapa que nos conectemos con otras personas. Básicamente, Conecta es el mecanismo para llevarte más allá del domingo. Básicamente eso es Conecta. O sea, ¿cómo te llevamos más allá del domingo? Si estás viniendo el domingo está padrísimo. De hecho, el domingo es nuestra gran reunión especial. Nuestro enfoque principal en Palabra de Vida está en el domingo porque es la puerta que abrimos al mundo para que conozcan a Cristo cada semana. Cada semana. No es como las demás actividades que suceden 2 o 3 veces al año o una vez al año. La idea de los domingos es tan importante porque cada semana abrimos las puertas y le decimos al mundo, ven a conocer a Jesús.
Y si tú no lo estás haciendo, yo te animo a que lo hagas. Invita a las personas a que vengan el domingo porque estamos pensando muchísimo en la gente que viene por primera vez. De hecho, son nuestro enfoque principal. Todos somos alimentados y cada vez que yo vengo y alguien más comparte, o aún cuando yo comparto, aprendo muchísimo. Pero el servicio está especialmente enfocado a que una persona que viene por primera vez tenga una experiencia impactante de Jesucristo, de la adoración y de su palabra. Amén. Entonces les animo a que inviten personas. Entonces conecta es ir más allá del domingo, ir un poquito más allá del domingo. Tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir más allá del domingo? Y yo te voy a decir, el cristianismo tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión vertical y tiene una dimensión horizontal. En la dimensión vertical conectamos con Dios. Nosotros como individuos, como familias, conectamos con Dios de una manera personal. Esa es la dimensión vertical. Pero hay una dimensión horizontal donde conectamos unos con otros. Y es la misma clase de conexión que tenemos con Jesús, pero ahora con otras personas. El cristianismo no está completo si no tiene las dos dimensiones, ¿sí? No es realmente cristianismo si todo se queda en la dimensión vertical. Si tú conoces a Dios y luego te aíslas del mundo y de tus hermanos y te vas allá, pues qué padre, pero ese no es el cristianismo bíblico completo. El cristianismo bíblico completo incluye la dimensión horizontal donde conectamos unos con otros. De hecho, no es posible conectar con Dios y que no empiece tu espíritu a querer conectar con otras personas. Y si tú no lo impides, esto se va a dar con naturalidad. Amén. Entonces buscamos y la idea es tener una relación rica, genuina con otros creyentes, ¿sí? Y así es el cristianismo. De hecho, el cristianismo nos invita a tener relación con creyentes aún muy diferentes a nosotros. Y es muy interesante porque hace unas semanas recibí una invitación para formar parte de un consejo aquí en Jalisco, que es el Consejo Interreligioso de Jalisco. Les confieso que cuando recibí la invitación dije, otra actividad. O sea, mi agenda ya no le cabe nada. O sea, otra actividad, más responsabilidades, pero sentí que era de Dios. Fui con ellos y es un grupo de líderes de diferentes denominaciones cristianas y también se supone que van a entrar algunos otros líderes de otras religiones y el propósito de este consejo interreligioso es unirnos para defender las libertades religiosas de los creyentes en este país. Tú puedes decir, bueno, ¿defenderlas de qué? Te voy a decir algo, esta sociedad nuestra está cambiando tremendamente. Y nuestras autoridades están aprobando leyes que van a tener un enorme impacto en las vidas y leyes que muchas veces son contrarias a lo que nosotros creemos, ¿sí? Si tú tienes hijos en la secundaria o en la prepa, te vas a dar cuenta de lo que se está promoviendo y enseñando, mucho de lo cual va totalmente en contra de lo que nosotros creemos. Y lo que sucede, y digo, no estoy en contra de la libertad, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero lo que está pasando es que ahora los que nos estamos quedando sin libertad somos nosotros. Porque si nosotros decimos, oye, pero yo creo esto, no, eso no se vale. Eso ya eso es arcaico, eso es antisociedad, eso es anti no sé qué. Y llega un momento en el que entonces nosotros nos estamos quedando sin nuestras propias libertades. Todo el mundo está creciendo en su libertad y nosotros nos estamos cada vez achicando más. Y lo importante no es cómo nos sentimos, sino el impacto que tiene en la sociedad. Cada rato y todo el tiempo están aprobando unas leyes que tú no las puedes creer. Dices, ¿pero cómo? ¿Cómo están cambiando eso? ¿Cómo están alterando eso? Y nosotros ni siquiera levantamos la mano. La idea de este consejo interreligioso es decir, oiga, no, a las autoridades, nosotros también tenemos derechos y tenemos libertades que se deben de respetar, porque va a llegar un momento en que lo que tú crees ya no es nomás lo que tú crees, sino que la gente va a decir eso no está bien. Y que ya no vas a poder con libertad expresar lo que crees porque va a ser antisociedad. ¿Y sabes qué? Pues no. Entonces, por cierto, el día 27 de este mes va a haber el primer foro de libertad religiosa aquí en la UNIVA a las 6 de la tarde, es un martes, me encantaría que pudieran asistir. Es la primera vez que yo también voy a ir y la idea es exponer todo lo que tiene que ver con la libertad de la gente de fe para ejercer lo que cree. Y es muy importante y no es posible que los cristianos se estén tomando y haciendo leyes y que nosotros ni siquiera ni en cuenta. Yo creo que debemos estar presentes en lo que está pasando. Amén. Creo que debemos estar presentes en la sociedad. Entonces, si puedes, el martes 27 de febrero a las 6 de la tarde ahí en la UNIVA, en el auditorio, va a ser el primer foro de libertad religiosa en este estado. ¿Ok? Es una labor muy interesante. Todo esto lo menciono porque, ya tiré el
comercial y ni siquiera. Todo esto lo menciono porque les digo que el Señor nos invita a tener contacto con personas, con creyentes que creen cosas muy diferentes a nosotros. Ahí en ese consejo yo me topé con gente con la que yo no me hubiera relacionado naturalmente, ¿sí? Anglicanos y demás hermanos. Me topé con una persona que es mormón, ¿sí? Y yo dije, yo nunca había considerado realmente, hay cosas que los mormones creen que yo digo, yo no creo eso para nada, ¿sí? Tienen algunas creencias medio exóticas, ¿sí? Creen en Jesucristo, pero tienen un montón de cosas ahí raras y el libro de Mormón y cosas así. Pero para mí fue muy interesante empezar a entrar en contacto con esta persona y descubrir que podemos ser amigos, ¿sabes? Y que hay puntos en común y que juntos podemos defender nuestras libertades de fe. Aunque yo no esté de acuerdo con él, de hecho no tratamos nada de puntos doctrinales, no es el tema en esa mesa, ¿sí? Simplemente nos estamos haciendo amigos y me sorprendió porque dije, oye, es un tipazo, ¿te das cuenta? Entonces es algo que es bien importante en el cristianismo, poder tener amistad, comunión, compañerismo con el pueblo de Dios. Amén. Y más aquí dentro de nosotros, unos con otros. ¿Saben ustedes cuál es como el resumen de toda la doctrina y de toda la práctica cristiana? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es el resumen de toda? El amor, el resumen de toda la doctrina y toda la práctica cristiana es amar a Dios con todo y amar a nuestros congéneres. ¿Sí? El prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo, ahí se resumen todo lo que creemos. Pero el amor se puede quedar ahí como en un nivel, ¿sabes? Como medio teórico, medio como que no, aterriza. ¿Sí lo saben o no? El amor tiene que expresarse de maneras concretas, específicas entre nosotros, en una relación cercana, en una relación profunda. Ahí es donde se expresa el amor, si no, pues es pura teoría. El apóstol Juan nos ordenó que no amáramos nada más de palabras. ¿Se acuerdan? En la primera carta del apóstol Juan dice, no amen nada más de palabra, porque es muy fácil amar de palabras, ¿sí? Como dicen, de lengua me echo un taco, ¿no? Eso no dice ahí, eso no dijo Juan, porque Juan no comía tacos, y menos de lengua. Pero bueno, el amor se tiene que expresar de maneras concretas y específicas, y para que esto suceda, pues tienes que estar en el ambiente donde te puedes relacionar con otras personas de una manera cercana. En la práctica, en IPB, ir más allá del domingo significa integrarte a las reuniones que se hacen entre semana. Reuniones específicamente, venir, por ejemplo, a la reunión de las mujeres con Celiana y su equipo. Te voy a cobrar este comercial, hermana, ¿eh? Te lo voy a cobrar. Sí, con Celiana y su equipo, los lunes y los miércoles tienen una reunión que está llena de hermanas. De veras, es impresionante cómo está creciendo. Los lunes en la noche con Marcos, la reunión de varones, ¿sí? ¡Ándele! No nos quedó vosotros. Sí. Y luego están también las reuniones de los jóvenes en sábado, de los adultos mayores en lunes y en Manantial. O sea, lo que llamamos nuestros ministerios demográficos, donde la iglesia se divide en hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, en fin, ahí ya vas más allá del domingo. Y hay un montón de otras actividades, ¿sí? Pero esto tiene que ver con Conecta. Y sí, principalmente los grupos en hogar. El núcleo y el corazón de esta fase de la trayectoria de crecimiento son los grupos de enlace, los grupos en hogar. Y tenemos de dos clases de grupos. Tenemos grupos de matrimonio y grupos en hogar que son para toda la familia. ¿Okay? Enlace hogar y enlace matrimonios. ¿Sí? Y son bien importantes y suceden entre semana. Y eso es la manera concreta en que se manifiesta esta etapa de Conecta. Hay otros grupos. Hay grupos de oración, hay grupos de discipulado, ¿sí? Pero eso los vamos a tocar cuando hablemos de Crece, ¿ok? Hay grupos de CR, ¿sí? Pero eso lo vamos a tocar cuando hablemos de Crece. En Conecta engloba básicamente los grupos demográficos de varones, mujeres, jóvenes, adultos mayores, ¿sí? Y los grupos de enlace en casa, ya sea de matrimonios o grupos para toda la familia. ¿Amén? Esto es en la práctica ir más allá del domingo. Yo sé que conectar, Robbie habló de conectar con Dios en Conoce.
conectar con un Dios perfecto, como que no cuesta tanto trabajo conectar con un Dios perfecto, pero conectar con gente imperfecta, eso está un poquito más complicado. Y tú me puedes decir, no, pues es que yo ya fui a un grupo y pues no me cayeron bien, la mera verdad. O cosas así. Somos bien complicados, ¿sí o no? Yo soy la persona ideal para hablar de este tema porque yo vengo de un trasfondo prácticamente de ermitaño. Cuando yo era chavo, yo era súper aislado de la gente. A mí la escuela no me gustaba porque estaba llena de niños. O sea, no había problema con los maestros ni con las materias, es que estaba llena de niños y yo no podía entender por qué había tanto niño en la escuela si veníamos nomás a aprender y a meter cosas en el cerebro, ¿verdad? Entonces, por ahí viene mi trasfondo, entonces soy la persona ideal para hablarte, que yo sé que muchas veces no es fácil. La gente me dice, oye, pero ¿cómo llego? ¿A poco? O sea, ¿me va a dar pena llegar así yo solo o yo sola al grupo? No conozco a nadie. Le digo, pues no, y menos los vas a conocer si no llegas. O sea, no los conoces porque no llegas, ¿ok? O a gente que me dice, no, pero fíjate que pues no, el que dirige ese grupito me cae gordo. Bueno, me han dicho pues. O alguien que va a ese grupo, pues no me cae tan bien. O un vecino que vive a 15 cuadras de donde se reúne el grupo y no me lo quiero encontrar. O sea, sé que somos complicados, pero te voy a decir algo, realmente lo necesitamos. Y lo más importante de todo es que es un lineamiento y es un mandato del Señor, ¿sabes? Eso es lo que es. Y eso es lo que te quiero hablar hoy. Quiero explicarte hoy cómo ve Jesús este asunto de los grupos pequeños y cómo lo practicaba Él. ¿Amén? ¿Siguen conmigo? Ok. Porque el día del juicio, cuando rindamos cuentas, no vamos a poder decirle al Señor, Señor, pues es que el vecino de 10 cuadras me caía mal. El Señor va a decir, ok, bueno, qué bien, yo hubiera hecho lo mismo que tú. Claro que no. Por supuesto que no. Amén. Entonces, se trata de conecta, como lo dice su nombre, se trata de conectar con otras personas en un grupo pequeño en torno a Jesús, alrededor de Jesús. Y esto es importante, la frase alrededor de Jesús o en torno a Jesús es bien importante porque tú te puedes juntar con gente que se parece a ti, que tienen aficiones similares, que le van al mismo equipo, en fin, ese tipo de cosas. Y está padre, eso es muy bueno y si lo puedes hacer, hazlo completamente. Pero aquí es ir un poquito más allá, es conectar alrededor de Jesús. Jesús es el centro de los grupos de los grupos enlace o de los grupos demográficos. Amén. Y todo gira en torno a Él. ¿Sí? Y en torno a Él se da una amistad, pero alrededor de Jesús. Esto en términos bíblicos se llama comunión. Esa palabra como medio espiritualoide, comunión o compañerismo profundo, como le quieras llamar, eso es lo que significa la palabra comunión. Es un compañerismo, es una amistad profunda, no es una amistad así casual de conocidos, es una amistad profunda en algo que te une. Eso es lo que significa la palabra comunión. Y esta comunión es la que practicamos cada vez que nos reunimos en un grupito. Desde el solo hecho de llegar a un grupo pequeño, empiezas a practicar la comunión, porque no lo puedes evitar. ¿Sí? No puedes pasar desapercibido en un grupo pequeño y empieza el proceso de comunión. Entonces, es lo que practicamos cada vez que nos reunimos en un grupito. Es lo que conmemoramos ritualmente cuando nos reunimos a participar de la Santa Cena el primer jueves de cada mes. ¿Sí? En los grupos pequeños practicamos la comunión. El primer jueves de cada mes conmemoramos ritualmente la comunión y partimos el pan y tomamos el jugo y representamos lo que nos une en Cristo, porque todo es alrededor de Cristo. Yo sé que hay algunos de ustedes que no han visto todavía muy bien la importancia de practicar la Santa Cena y yo les quiero invitar. Todos los primeros jueves del mes conmemoramos lo que nos une a través de la Santa Cena. Es bien importante que vengas, ¿ok? El primer jueves de cada mes. Estoy aprovechando para hacer algunos comerciales. ¿Sí? ¿Y por qué este asunto de la comunión? Es que aunque tú y yo podamos no tener nada en común, podamos tener aficiones tan diferentes que tú digas, ¿de qué planeta es este compadre? ¿No? O podemos tener un temperamento tan diferente que tú digas, no lo entiendo, pues ¿de dónde salió? Tú y yo podemos ser muy diferentes, pero en Cristo podemos tener una comunión profunda y entrañable. ¿Sí? Y esto ha sido mi experiencia a través de la vida, de tener comunión profunda con personas que son muy diferentes a mí, porque eso no importa. Lo que importa es que tenemos algo en común en Cristo. Amén. Entonces, yo sé que amas a Jesús y yo sé que lo que Jesús piensa y pide de ti es importante para ti. Por eso hoy te quiero hablar de lo que Jesús piensa acerca de conectar y lo que pide de ti acerca de ser parte de un grupo donde tú puedas conectar con otras personas. Amén.
Jesucristo organizaba grandes reuniones, ¿sí? Sabía hacer grandes reuniones, era bueno para armar así como una chorcha enorme, ¿sí? Vemos en la Biblia, por ejemplo, cuando la alimentación de los 5,000, dice que eran 5,000 nomás hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, no les alcanzó para contarlos, ¿sí? Entonces debieron haber sido fácil unos 12, 13, 15,000 personas, ¿sí? Una onda así, hagan los cálculos y van a ver que no eran menos de 15,000 personas. Jesús sabía hacer reuniones masivas y le encantaban, pero para él lo más importante y lo que tenía un lugar en su corazón muy especial era el reunirse con las personas en grupos pequeños. Por eso escogió a 12 y no escogió a 12,000. Que hubieras dicho, no, pues de una vez hubieras hecho multinivel o algo. Pero Jesús escogió, que sí, en cierta forma lo es. Jesús escogió a 12 personas porque en su corazón está la clave y él sabe que la clave, la importancia del desarrollo, del crecimiento y de la efectividad de su obra en este mundo es a través de grupos pequeños. Por eso escogió a 12 y eso es bien importante, ¿ok? Las reuniones grandes están padres, pero si no están complementadas con una reunión pequeña donde tú puedes contribuir y recibir de una manera más personal, no creces lo mismo, ¿sabes? En un grupo pequeño tú puedes recibir de una manera más, una atención más personal y puedes dar. Y puedes sacar lo que traes y puedes darlo. Puedes recibir retroalimentación y dar retroalimentación. Y puedes hacer un montón de cosas en un grupo pequeño. ¿Amén? ¿Siguen conmigo? ¿Pueden ver la importancia de esto? Jesús amaba tanto este grupito de 12 personas que tenía un nombre especial de cariño para ellos. Le llamaba mi manada pequeña. Vean la cita, está en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nueva versión internacional, porque manada se puede ir medio raro, ¿verdad? Nueva versión internacional rompe este obstáculo cultural y dice mi pequeño rebaño. En Nueva versión internacional Jesucristo dice no tengan miedo, mi pequeño rebaño. Pueden notar como el cariño con el cual Jesucristo se refiere a este grupito está en su corazón. Dice mi grupo pequeño, mi rebaño pequeño, ¿sí? Y con este rebaño pequeño Él les daba su tiempo de calidad. Él se daba completamente en todo lugar, pero con estas personas en su grupito de enlace, Jesucristo pasaba su mayor tiempo de calidad con ellos 24/7. A todos lados los llevaba. Si tú estás leyendo el Evangelio de Juan y ya pasaste por el capítulo 2, vas a ver que hasta las bodas los llevaba. Dice Juan 2:2 que fueron también sus discípulos junto con él en las bodas de Caná. O sea que si tú tenías tu boda y ibas a invitar a Jesús, te salía caro porque tenías que darle por lo menos 12 boletos más. Okay. Porque no se despegaba de ellos. Entonces, ¿quieres que vaya a tu boda? Necesito 12 boletos. Y eso si no vienen las señoras. O sea que si la boda era cerca, como ahí en Galilea, en Caná, pues por lo menos 24 boletos. ¿Ok? Bueno, no sé si todos eran casados, pero muchos eran. ¿Ok? Entonces te podía salir caro porque Jesucristo no se despegaba los enseñó a orar, dice Lucas 11, que los enseñó a orar, les enseñó cómo entender las escrituras, ¿sí? Les enseñó todas las cosas, los enseñó a no ser religiosos y en muchas partes de los evangelios tú puedes ver cómo Jesucristo les decía, miren, no es tan importante, la verdad no es tan importante lavarse las manos antes de comer, es más importante lavar el corazón. Y les fue quitando la religiosidad que les daba su tradición y les fue enseñando un montón de cosas y les dedicaba tiempo. Luego en su momento, después de estar un rato con él, los enviaba solos, sin él. Les decía, ahora ustedes van a ir solitos a la siguiente población y van a hacer lo que me han visto a mí hacer. Es decir, prediquen el evangelio, oren por las personas, bendigan a la gente, sanen a los enfermos, echen fuera demonios y tú no vas a ir. O sea que nosotros vamos a ir solos. ¿Y tú no vas a ir? ¿No nos quieres acompañar? No, ustedes van a ir solos. Y finalmente, al final de su misión en la tierra, dijo, ok chicos, ustedes síganle. Ustedes síganle, les voy a enviar el Espíritu Santo para que ustedes le sigan. Él se invirtió en ese grupito. Entonces, para Jesús los grupos pequeños son súper importantes porque Él sabe el valor que tienen para desarrollar personas en torno a Él. Amén. Pero hay dos momentos en los evangelios que impresionan en mí la verdadera importancia de los grupos pequeños.
Hay mucho material en todo el Nuevo Testamento, pero hay 2 momentos en el Evangelio y los 2 suceden la misma noche. Y fue la noche que Jesucristo cenó con sus discípulos la última Pascua antes de ser capturado, ¿sí? Antes de ser apresado. Esa noche Él celebró la última Pascua que celebró con ellos y en torno a la mesa les dijo un montón de cosas, les hizo un montón de encargos y hay una parte que narra Lucas que me fascina, está en Lucas 22, 28, donde Jesucristo les dice a este grupito, les dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice en Reina Valera. ¿Sí? Ahora, sabemos muy bien que en los tiempos difíciles Jesucristo se fortalecía en el Padre. ¿Sí? Dice la Escritura, Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Cuando Jesucristo estaba experimentando un momento difícil o un momento clave en su ministerio, lo primero que hacía, si estaba presionado o si era un momento difícil, Él dice que se apartaba a lugares solitarios y buscaba su comunión con el Padre y oraba a Dios. Y ahí oraba con intensidad, sacaba todo lo que traía en su corazón, le decía al Padre lo que le preocupaba y entonces era fortalecido, era renovado en la presencia del Padre y luego regresaba con los discípulos, ¿sí? Ya regresaba fortalecido. Y eso está muy padre. Pero en este pasaje de 22-28 hay algo muy especial. Y fíjense cómo lo traduce la traducción en lenguaje actual. Está más padre todavía. En Lucas 22-28 dice, ustedes me han acompañado en los tiempos más difíciles. Está padre. No dice, vosotros habéis estado conmigo en mis pruebas. Está padre. Aquí dice, ustedes me han acompañado en los tiempos más difíciles. Entonces Jesucristo se fortalecía en el Padre en los tiempos difíciles, pero aquí hay algo enteramente diferente. Hay algo que a mí me impactó mucho. Esto es totalmente diferente y sorprendente. Jesús, el Mesías, hallaba confort y fortaleza no solo en su Padre Celestial, sino en su grupito de amigos. Cuando Él les dice, ustedes han estado conmigo en los momentos más difíciles, ¿qué les está diciendo? Ustedes me han apoyado. Ustedes me han hecho sentir respaldado y apoyado. He podido refugiarme en su amistad y en este grupo. Y a mí se me hace como increíble que Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pueda hallar en este grupito como confort y apoyo. Y saben, todo lo que necesitamos en los momentos difíciles. Y esto es lo que me impacta a mí. ¿Okay? Y la idea es que cada uno de nosotros pueda decir a un grupito de personas, ustedes me han acompañado en los tiempos más difíciles. Eso es Conecta. Conecta es cada uno de nosotros pudiendo decirle a un grupito de personas, ustedes me han acompañado en los momentos más difíciles. Si tú no tienes eso, hay una enorme dimensión en tu vida que te hace falta. Está bien que vengas los domingos, está bien que te involucres en otras cosas, pero tiene que llegar al punto en el que tú puedes ver a un grupito de personas y decirle, ustedes han estado conmigo en los momentos más difíciles. De eso se trata Conecta, de hallar ese grupito de personas, ¿sabes? De eso se trata. Y tenemos un montón de testimonios que ni siquiera tengo tiempo de comentarles, pero en los grupos pequeños suceden cosas hermosísimas. Cosas como en un momento dado en uno de los grupos una persona se quedó sin trabajo. Sí. Y estaba preocupadísimo y apuradísimo porque se había quedado sin trabajo. Su grupo se reunió, hicieron una cooperacha y le pagaron el sueldo de un mes para que no estuviera presionado y pudiera buscar trabajo. El otro día una pareja estuvo conmigo, ¿sí? Estábamos hablando de su boda y todo, y de repente se le empezaron a arrasar los ojos y dije, ¿qué pasó? Me dicen, es que nosotros nos íbamos a casar, como venimos aquí contigo a decirte, pero no nos íbamos a ir de viaje de bodas porque no tenemos dinero. Sí. O sea, lo único que tenemos es amor. Sí. Que está padre, no se necesita más. Pero la razón por la cual sus ojos se arrasaron es porque me dijeron, pero en mi grupo se juntaron y nos pagaron el viaje de bodas. ¿Sabes? Esto es lo que transforma vidas. Esto es lo que nos hace crecer. Esto es ir más allá de la bendición del domingo y empezar a funcionar de una manera impactante en las vidas, ¿sabes? No es nada más estudiar la Biblia en un grupo pequeño o repetir un servicio, es armar un pequeño rebaño.
De hecho, yo considero a los líderes de enlace como pastores y pastoras de esos pequeños rebaños, ¿saben? Por eso es tan importante poder decir a un grupito de personas: ustedes han estado conmigo en los momentos más difíciles. Miren, Palabra de Vida empezó, por lo menos en lo que concierne a mí y a los que venían conmigo, empezó en la sala de la casa de mis papás, hace muchísimos años, en un grupito en casa. Empezó en una sala, alrededor de una mesa. Después de que acababan las reuniones, los chavos, porque la mayoría eran chavos, arrasaban con el refrigerador y con todo lo que había en la cocina, y mis papás estaban felices. Yo no sé por qué. Sí, porque ya que se iban, no había nada en el refri, no había nada así, o sea, todo se acababa, hasta los trastes se llevaban. Pero ahí empezó Palabra de Vida. Y lo más padre de todo es que muchos de ellos continúan a mi alrededor, siguen conmigo después de todos estos años. Ellos han estado conmigo en los momentos más difíciles, ¿sí? Entonces, mi grupito de pastores básicamente consta de esas personas, no todos, pero varios de ellos que han estado todo ese tiempo y que empezamos en la sala de una casa. ¿Se dan cuenta? Así de importante es. Hoy en día también tengo un grupito con jóvenes, que son los chavos del staff. Son grupos muy diferentes. Uno es de grandes amigos y el otro es de nuevos amigos. Pero en ambos grupos es donde mi vida se llena, ¿sabes? A mí me fascina lo que sucede los domingos, pero ahí es donde soy como desafiado, empujado, ¿sabes? Ahí es donde hay también retroalimentación, donde me pueden decir cosas, ¿sí? No muchas, pero me pueden decir algunas. Porque así les va, pero sí, estos dos grupos renuevan mi vida y mi ministerio. Son muy importantes para mí. Amén. Otro pasaje que me impresiona mucho con la importancia de los grupos pequeños, que sucedió la misma noche que Jesucristo fue entregado, tomó pan. No, ya estaba leyendo. La misma noche que Jesucristo fue entregado, pero ahora en Juan capítulo 15 dice en el versículo 5: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Me encanta que Jesús compara la relación que tiene con sus discípulos a algo como muy orgánico, una planta, una vid. Y les dice: estamos entrañablemente unidos, estamos tan unidos que ustedes no pueden hacer absolutamente nada sin mí. Pero ¿saben qué se deriva de esto? Se deriva que si estas personas están unidas a Jesús, también están unidos entre ellos. ¿O has visto una rama de un árbol que esté conectada al tronco, que con ello no está conectado a todas las demás ramas? Todo está interconectado, sí. La misma savia que fluye de las raíces al tronco llega a todas las ramas. Las ramas están conectadas, el oxígeno, el agua fluye entre ellas. Es como una manera bien orgánica de decir: ustedes están entrañablemente unidos a mí y por lo tanto están unidos unos a otros. Conectar con Dios te hace conectar con otras personas de una manera entrañable. ¿Me explico? Esto es bien importante y es muy orgánico. La conexión con Dios a través de Jesús origina de suyo conexión con otras personas. Está programado en nuestro ADN espiritual. Ya estás en la vid, ya estás conectado no solo a Jesús, sino a aquellos que están conectados con Él. Es algo orgánico. Y esto, en verdad, estés consciente o no, es una realidad. Pero si no estás consciente, no lo aprovechas. ¿Sabes? Es como tener una fortuna en el banco y no saber que la tienes. Necesitas estar consciente de esta conexión. Miren, cuando yo me uní a Jesse en matrimonio, me uní a sus hijos. No soy su papá ni pretendo jamás ocupar ese lugar especial en sus vidas, pero cuando yo me uní a ella, me uní a sus hijos. Es imposible o sería imposible que yo no me uniera a ella y no estar conectado con ellos. Es orgánico. Así funcionan las cosas en el reino. Y lo que hacemos juntos nos afecta a todos porque estamos conectados, en virtud de que estamos conectados a Jesús. La razón por la que yo estoy unido a Jesse me hace que yo me conecte con sus hijos de una manera súper orgánica. ¿Se dan cuenta? Así funcionan las cosas en el reino. Así puedo yo percibir cómo funcionan las cosas en el reino en torno a Jesús. Y es muy importante darnos cuenta de que estas cosas son una realidad. Es muy importante. Esto es algo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Amén. Y quiero cerrar con
Este mismo pasaje más adelante dice, en el versículo 9, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Qué padre promesa? ¿Quieren una promesa, Padre? Desbordarán de gozo por su amor. El amor de Jesús por nosotros, que es el mismo amor que hay entre el Padre y Él, se derrama sobre nosotros. ¿Se dan cuenta? Y dice en el versículo 12, este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Y sabemos cómo los amó Jesús, ¿verdad? Pero fíjense lo que incluye en esta frase: de la misma manera que yo los he amado. Es sigan mi modelo también. Reúnanse en grupitos pequeños. Es parte de la manera en que yo los he amado. ¿Cómo? De una manera personal, cercana, en un grupito pequeño. Así los he amado yo. Entonces hagan lo mismo. Dice, de la manera, este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Esto se dio con el tiempo. Ellos no se convirtieron en amigos de Jesús de la noche a la mañana. De hecho, eran sus siervos, eran sus discípulos, eran sus aprendices. Pero de estar en contacto con Él 24/7, todos esos 3 años de su ministerio, hizo que se convirtieran en amigos. Dijo, ustedes son mis amigos. Ya no son nada más mis estudiantes o no son nada más mis siervos. Ustedes son mis amigos, porque yo les he compartido cosas que los amos no comparten con sus siervos. Porque yo he sido confortado y consolado por ustedes, así como ustedes han sido confortados y consolados por mí. ¿Se dan cuenta de lo impactante que es? Imagínate ser uno de esos 12. No importa lo que haya pasado, ser uno de esos 12, yo diría, si hubiera estado ahí, Señor, vale la pena. Con el solo hecho de que tú me digas que mi presencia en este grupo te conforta, todo vale la pena. Pase lo que pase, terminemos como terminemos, y nos persiguen y nos martirizan, no importa. El que tú hayas dicho que mi presencia en este grupo te conforta y te respalda es lo más hermoso que puede haber. Y quiero que sepan que Jesús se conmueve y se llena de gozo cuando nosotros nos reunimos en grupos pequeños y perseveramos a pesar de las dificultades, ¿sabes? Y sí, nos vamos a lastimar unos a otros muchas veces. Es inevitable, pasa en casa. Claro que va a pasar en los grupos pequeños, pero esto no es nada comparado con la bendición que sucede cuando nosotros perseveramos, porque se trata de esto, se trata de ser amigos alrededor de Cristo. Dice, ustedes son mis amigos. Y dice, ustedes, en el 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan muchos frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Y esto sucede cuando conectamos con otras personas. Amén. Esto sucede cuando conectamos con ellos. Entonces yo le pido al Señor que su amor esta mañana impacte en sus corazones lo mismo que ha impactado en mi corazón en cuanto a la importancia de ser parte de un grupo pequeño y conectar con otras personas en Cristo de una manera entrañable. Y que el Señor haga cosas impresionantes, increíbles, al juntarnos con esa maravillosa sinergia de estar juntos en Cristo y aportar y recibir y dar en corto, ¿sabes? En la presencia del Señor. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Y antes de orar para sellar esta verdad importantísima, yo quiero dar la oportunidad, si hay alguien aquí que no haya recibido a Cristo en su corazón, a este Cristo maravilloso que hizo todo por nosotros, que dio su vida en la cruz por nosotros. Si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, por favor,
les animo en este momento, si quieres recibir a Cristo, ahí donde estás, levanta tu mano. Es muy sencillo, no vamos a hacer nada raro. Con que tú levantes tu mano ahí donde estás. Gloria a Dios. Gloria a Dios, levanten su mano. Gloria al Señor. Vengan, pasen para acá tantito adelante, no vamos a hacer nada raro. Alguien más que quiera recibir a Cristo.